Bueno, en primer lugar, contarles que acabo de tener una reunión con los presidentes de las comisiones de fiestas de Bouzas, de Colla y de San Roque. Me pidieron una entrevista, Íñigo Andonegui, de Bouzas, Manuel Carrera, de Colla, y Alfonso Román, de San Roque. Son los tres presidentes. Bueno, para plantearme las dificultades este año de llevar adelante fiestas como la de Colla, con una participación masiva, o como la de Bouzas, que en los fuegos hay una afluencia incontable de ciudadanos, de personas de todo Vigo, o mismo en los actos de la fiesta. Y en San Roque, pues las dificultades que ven, también dependiendo de cómo esté la situación a mediados de agosto, pero las dificultades que ven de celebrar la fiesta de forma tradicional. Bueno, ellos tomarán sus decisiones. Yo lo que les planteo es que en el ámbito de las fiestas de Vigo, nosotros vamos a llevar algunos episodios de la fiesta. Algunas celebraciones las llevaremos también a Bouzas, los llevaremos también a Colla y los llevaremos también a San Roque. Y en todo caso, como plantean mantener una parte y una forma de la celebración a través de las festividades religiosas, yo desde el Ayuntamiento les ofrecí toda la cooperación. Seguramente algunos de estos actos no se pueden celebrar. No imagino en la fiesta de Colla el concierto de una gran orquesta en la que aquello está completamente lleno y es imposible mantener los 2 metros de distancia. O lo imagino imposible también en los fuegos de Colla y, desde luego, en la entrada y salida de San Roque en las fiestas, donde se produce un arremolinamiento de gente imposible de evitar. Por tanto, la decisión que tomen tendrá mi apoyo y seguiremos en contacto con ellos. La concejala de fiestas seguirá en contacto para tratar de que, en todo caso, si deciden hacer actividad religiosa y necesitan de la cooperación del Ayuntamiento para ordenar el proceso, pues los apoyaremos. Así que estamos en contacto con estos 3 presidentes. Ellos tomarán sus decisiones. Primero de la mañana mantuve una con la presidenta de la Diputación y el delegado de Zona Franca, con Carmela Silva y con David Regades, para poner en común esta actuación que ya estamos coordinando de forma continua, pero para poner en común la reconstitución de la economía y el apoyo social en Vigo. Para hacerlo conjuntamente, el Ayuntamiento lo encabeza, como es natural, pero Zona Franca, que yo presido también, tiene sus ámbitos de actuación, y la Diputación, que preside la primera teniente alcalde de Vigo, tiene sus ámbitos de actuación. Y, por tanto, vamos a llevar adelante un proceso conjunto de recuperación de la economía de Vigo y de acción social en la ciudad. Y digo más, voy a incorporar a representantes y delegados del Gobierno de España en Galicia, también para cooperar en esta reconquista de la economía de la ciudad de Vigo. Porque una parte de la economía de la ciudad tiene mucho que ver con el Gobierno de España, una parte muy importante tiene que ver, como es natural, con el Ayuntamiento, con Zona Franca, con la Diputación, y de la parte de la Xunta pues no sabemos nada. Está ausente de la ciudad, ¿verdad? Pero sí, yo voy a coordinar actuación de todas las instituciones que tienen que ver con la reconstrucción de la economía de la ciudad de Vigo y del ámbito social. Así que ya íbamos juntos hasta ahora y ahora vamos todavía a intensificar más nuestra relación, porque es el momento del lanzamiento de la economía. Y además debo decir que lo vamos a hacer en el plazo inmediato para la reconstitución de la economía, para la actividad de la economía, para relanzar la economía de Vigo, pero vamos a empezar a diseñar también el medio plazo. Suelo industrial con Zona Franca, acción común con la Diputación, actuación con el Gobierno de España en los ámbitos de la actuación del Gobierno de España, y por tanto vamos a hacer una
reconstitución y un lanzamiento de la economía conjuntamente. Les recuerdo que en la primera reunión que hice estaban presentes, que lo hice con todos los representantes, algunos de ustedes estaba, de la economía de la ciudad, desde el director general de Citroën al presidente de la cooperativa de armadores, a responsables de toda la automoción, a representantes de astilleros, del sector del metal, del sector del comercio, la hostelería. También estaba en Zona Franca y estaba la Diputación. Y por tanto lo vamos a continuar y se incorporarán a muchas de las reuniones que ya estamos manteniendo desde el Ayuntamiento. El Ayuntamiento y yo mismo como alcalde voy a liderar la reconstrucción, pero nos vamos a apoyar también en otras instituciones para ir juntos. Este es momento de unidad, más que nunca. Y ahora se pone de manifiesto lo importante que es en Vigo el caminar con Zona Franca al lado, el caminar con la Diputación al lado, el caminar con el Gobierno de España al lado. Y si tuviéramos el Gobierno de la Xunta al lado, sería fantástico. Pero es cierto que en este momento no está. Bueno, en términos de actuación, denuncias a 8 personas, no se denunció ninguna terraza, una terraza incumplía las normas, se le advirtió, un grupo de jóvenes haciendo fiesta en medio de la ciudad, varias personas que no eran unidad familiar en el mismo coche. Bueno, pero ciertamente el nivel de sanciones pues bajó sustancialmente, de tal modo que solamente 8 personas fueron denunciadas en la tarde de ayer. En política social seguimos con la escalada de atención. En política social, en lugar de desescalar, escalamos. Cada vez atendemos más y con más intensidad. Ayer 38 ayudas por 10.600 euros, que es una cifra muy significativa en un día, 581 comidas que repartiremos hoy y seguimos teniendo 112 personas en los albergues, en las pensiones, en los hostales, en el pabellón del Berbés y en el albergue conveniado de la Fundación Santa Cruz. Y déjeme que diga algo muy importante, ¿no? Porque nosotros, en lo que va de crisis, ya añadimos 800 nuevas tarjetas de alimentación a las que ya habíamos emitido. 800. Y esto significa que la atención que estamos prestando desde el Ayuntamiento en el ámbito social es total. Abarca a todo el mundo y llega a todo el mundo. Bueno, el lunes señala que vamos a entrar en fase 2. Vamos a reabrir los centros municipales de servicios sociales. Vamos a abrir los centros en Colla, en Ribera Tienza, en Teis y en Plaza do Rei, que atenderá además el de la zona de Plaza de la Princesa, porque ese se cierra para hacer obras. Vamos a hacer una datación porque ese edificio está por dentro en un estado lamentable. Por tanto, el próximo lunes los vamos a reabrir en sus horarios de 8 a 3 de la tarde. Vamos a atender presencialmente 2 días a la semana con cita previa y con actividad presencial ulterior desde las 9 hasta las 12 de la tarde. Bueno, es continuar ya con la forma de atender a la gente, ya con la atención directa, ¿verdad? En la Junta, dentro de un rato, vamos a reabrir los plazos de matrícula de las escuelas infantiles del Concello de Vigo. Las teníamos abiertos cuando se declaró el estado de alarma y abriremos de nuevo el lunes 25 hasta el 5 de junio. La solicitud se puede hacer para la matrícula online o se puede hacer en el registro previa petición de hora. El registro está abierto, pero hay que pedir hora para acudir al registro. Decía que estaba abierto desde el 9 de marzo,
y se reabrirá, sin contar el plazo desde el momento de cerrarlo, el lunes 25. Saben ustedes, tenemos 8 escuelas infantiles: Sayans, Bouzas, Tomás Alonso, Cascobello, Atalaya Tei, Santa Cristina, Mestres Goldar y Navia. Ofertamos 620 plazas. El requisito es estar empadronado en Vigo, como es natural, y la edad mínima del niño o de la niña es de 3 meses. De ahí para adelante, la reserva de plaza, como es natural, es prioritario los que estaban matriculados el día anterior, y debo decir que las escuelas infantiles de la ciudad de Vigo tienen un precio que es la mitad que las escuelas infantiles de la Xunta de Galicia. La mitad. La Xunta de Galicia cobra el doble que el Ayuntamiento de Vigo. De tal modo que la subvención promedia de las escuelas infantiles del Concello de Vigo es del 82%. El usuario promedio paga el 18%. Es cierto que hay un número muy importante que por razón de renta no pagan nada, llevan a su niño, a sus niños, su niña y sus niñas gratuitamente, y hay otra gente que tiene una cierta renta y que paga una cantidad, pero los que pagan la tarifa normal pagan la mitad de lo que harían en las de la Xunta situados al lado. Bueno, en la Junta de Gobierno de ayer, momental en su trabajo, les damos una ayuda de 20.000 euros. Vamos a contratar 2 oficiales cuidadores para el Vigo Zoo, y les tengo que decir que seguimos adelante con la idea de transformar el Zoo de Vigo en un aula de naturaleza. No queremos animales salvajes en cautividad. Y por tanto vamos en la dirección de que en el Zoo de Vigo no haya animales salvajes en cautividad. Puede haber algún animal, lobo, que está dañado, por ejemplo, y que tiene que estar allí porque no es capaz de vivir si lo soltamos, pero no queremos que haya osos presos, no queremos que haya tigres, no queremos animales salvajes en cautividad. Y por tanto seguimos en nuestra línea de transformar el zoo en un aula de naturaleza, en una zona de aprendizaje, de búsqueda de contacto con la naturaleza, de hacer huertos urbanos, de hacer campamentos en la zona, de estudio de la naturaleza, de clases, de vídeos, de nuevas tecnologías para conocer el mundo animal, para conocer el mundo natural y lo que allí haya en términos físicos directos. Bueno, 125.000 euros que transferimos a VIDE es parte de nuestra ayuda al deporte de la ciudad. De VIDE nosotros aportamos el 65% de su presupuesto. Yo le ayudo mucho a los privados que aportan 39.000 euros, se lo agradezco muchísimo, muchísimo, más por su presencia que por la cantidad. A mí me gusta que la actividad privada esté al lado de la actividad pública del ayuntamiento. Yo soy el alcalde de la economía de Vigo y me gusta que estén. Da igual que la cantidad sea grande o pequeña, los tiempos siempre son difíciles y me importa más por su presencia, por la cooperación, que por las cantidades que puedan movilizar. Hicimos la prórroga de los kioscos de playa. Saben ustedes que son 11, uno en la Guía, uno en la Santa Valla Alcabre, 2 en Tombo do Bogato, 1 en Argazada, 3 en Samil, 2 en Obao y 1 en la Etea. Por tanto, los 11 están renovados. Bueno, pues cuando sepamos las distancias sociales, las tendrán que aplicar. Y por tanto, serán kioscos, los chiringuitos de playa, en el que las mesas tendrán que tener la distancia que se decida cuando se hablan, que nos diga la autoridad sanitaria, y para expender productos pues tendrá que haber una cola, estará la cola marcada y por tanto tendremos todas las medidas de seguridad. Bueno, seguimos adelante con la humanización do Porto en la zona de Beade.
¿Saben ustedes que es la obra en el rural más importante que se hizo nunca en la historia de la ciudad? Es la humanización de una calle que tiene un presupuesto de 3.300.000 euros. Sigue adelante. La obra empezó en febrero y hoy contratamos la asistencia técnica para el control y para el seguimiento del conjunto de la obra. Hasta ahora lo que se hizo fueron temas de instalación de pluviales, de renovación de servicios, y ahora ya empezamos con la humanización y, por tanto, ya hay que tener esta asistencia técnica que cuesta 100.000 euros. Y después debo decirles que vamos a afrontar la construcción de un nuevo parque de bomberos en la ciudad de Vigo. El parque de bomberos que está en Balaídos se cierra y lo vamos a trasladar. Lo vamos a trasladar a Esturáns. Esturáns es aquella zona que está justo enfrente, en Tomás Alonso, enfrente a Barreras, un poquito más arriba, ¿verdad? Estoy centrándolo bien. Esta es la Plaza de la Independencia. Perdón, la Plaza de la Industria. Sorry. Esta es la Plaza de la Industria. Tomás Alonso, zona de Barreras, nuevo Parque de Bomberos de Vigo. Esta carretera se llama Esturáns, Tomás Alonso, por eso urbanísticamente esto se conoce como Esturáns, y vamos a hacer aquí el nuevo parque de bomberos, el segundo parque de bomberos. Hay uno en Teis, que lo acabamos de reformar y que quedó estupendamente, y aquí haremos el segundo gran parque de bomberos de Vigo, que es cerrar definitivamente el de Balaídos y venir a este. Bueno, pues allí hay una nave que es nuestra, que es esta. Esta es la nave vista por dentro. Después les mandamos las fotos, las tienen a su disposición. Este es el frente de la nave, ¿verdad? Pues aquí vamos a construir el segundo gran parque de bomberos de la ciudad. Tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados. Por tanto, es muy amplia. Es muy amplio. Y lo que vamos a hacer en la gerencia de urbanismo, ya irá el próximo martes, es el cambio de uso dotacional de esta nave. El cambio de uso dotacional pasará a ser dotacional de servicio público, ¿verdad? Categoría 15, bueno, los aspectos técnicos los tienen ustedes por escrito, y por tanto se trata de que al transformar el uso, que lo hace el Pleno del Concello, será decisión de Pleno, a dotacional de servicio público, esa nave que ya existe se puede transformar, reformar y convertir en un gran parque de bomberos. La nave en este momento está sin utilización y desde ahí, como se dan cuenta, lo primero, cerramos Balaídos, que está provisionalmente desde el año 86. El Parque de Bomberos de Balaídos se abrió en el año 86. Recuerdan ustedes que antes estaba en la zona de García Barbón. No recuerdan porque son jóvenes, pero estaba allí, ¿verdad? Estaba allí. Y se lleva a Balaídos y va en la provisionalidad. Año 86, 96, 2006, 2016, y la provisionalidad ya lleva 34 años. Bueno, pues yo no quiero provisionalidades de 34 años. Se va de Balaídos y lo vamos a construir en Esturáns. La ubicación es óptima. Recuerden ustedes que barajábamos la posibilidad de hacerlo en una parcela del puerto, en la zona de Bouzas. No, esta es mucho mejor. Y por tanto, lo vamos a hacer en una parcela del ayuntamiento, en una nave del ayuntamiento, y situado estratégicamente para dar servicio a toda la zona oeste de Vigo. Como se dan ustedes cuenta,
cubrirá Traviesas, cubrirá Fragoso, cubrirá Bouzas, Colla, Navia, todo el puerto, todo el centro, la zona industrial de Balaídos, la zona deportiva de Balaídos y, por tanto, una parte entera de la ciudad de Vigo, muy bien comunicado, muy bien preparado para salir y por tanto, está ya adjudicada la asistencia técnica y la redacción del proyecto básico. Lo va a hacer, está adjudicada porque se va a hacer desde aquí, es decir, lo va a hacer personal municipal, no es adjudicación externa. No necesitamos de concurso porque se está haciendo por los arquitectos de urbanismo. Nosotros inicialmente le calculamos 1 millón de euros de coste, pero no descarto dedicarle bastante más. Una vez que yo vea el proyecto básico, tomaremos la decisión definitiva. Pero yo quiero un parque de bomberos como el que tenemos en Teis. Quiero un gran parque de bomberos en Vigo. Y por tanto, pues una buena noticia de la ciudad, ¿verdad? Seguimos actuando para mejorar la situación y la nave, el parque de bomberos de Balaídos, pues es lamentable el estado en el que está. Es lamentable. Que ello es un hangar que no vale para nada, que está en una situación insoportable y ya tomamos la decisión de traerlo a esta zona. Bomberos le encanta la ubicación, así que un nuevo parque de bomberos en la ciudad de Vigo para seguridad de la ciudad. Y a partir de ahí, a su disposición. Soy Carlos Castellón, de Metropolitano. Quería preguntarle, solo para aclarar, con respecto a las fiestas de Bouzas, Colla y San Roque, ¿solo se mantendrán los actos religiosos? Es decir, ¿se descartan los actos festivos como conciertos, los juegos de Bouzas y demás? Eso lo tienen que informar los presidentes organizadores. Yo tomé nota de lo que me dijeron, ¿verdad? Y me plantearon que no ven posibilidades de hacer la fiesta, que no las ven. La fiesta tradicional que se hizo siempre, ¿verdad? Y por tanto, pues a efectos de decir qué va a pasar con esas fiestas, tienen que ser los presidentes y los organizadores. Yo, efectivamente, para lo que deseen y quieran hacer, yo le ofrezco la cooperación. Y claro, imagínense ustedes, por ejemplo, la celebración, pongo por caso religiosa, en San Roque. Pues van a necesitar de apoyo de la policía. Para entrar, para salir, les ofreceremos sillas porque a lo mejor hay que hacerlo sentado para guardar las distancias que en aquel momento establezca la autoridad sanitaria. Ellos son proclives a cancelar las fiestas. Pero algunos actos ya, sin duda, se tienen que cancelar. Los conciertos y la cuestión pública de Colla no puede ser. Los fuegos de Bouzas no puede ser, porque allí se agolpan 100.000 personas cuando se echan los fuegos y eso ya no es posible. Y la fiesta tradicional de San Roque no puede ser. No podemos estar arremolinados allí en la finca de San Roque porque ahora hay que mantener las distancias. Pero para lo que quieran hacer, sea en el ámbito religioso o civil, yo les ofrezco cooperación. Y en las fiestas de Vigo, como saben ustedes que las vamos a hacer diseminadas por toda la ciudad, yo haré algunas cosas y algunos conciertos con el tope máximo de gente que se pueda tener, pues haré alguno en Colla, de acuerdo con la comisión de fiestas, y lo costeará el ayuntamiento. Haré algunas fiestas con control de aforo en Bouzas y haré lo mismo en San Roque si es que allí es posible, ¿vale? Pero son ellos los que creen que no va a ser posible mantener las fiestas. En la visión tradicional, ¿eh? ¿Algo más? Quería preguntar sobre el parque nuevo en Esturans, el parque de bomberos. Quería, si me puede contar, pues las razones por las que se renunció a la idea del puerto. Porque esta ubicación Bomberos cree que es mejor. Porque creen que es mejor tener esta ubicación que la que había allí, ¿verdad? Es una decisión técnica, pero yo la atiendo y la verdad es que la distancia entre esto y el sitio donde iba a ser es muy bajita, es muy pequeña, está muy cerquita, ¿verdad? En términos de gran ciudad, pues es casi el mismo sitio. Y sin embargo a ellos les gusta más porque está mucho más cerca de zonas habitadas.
y está más centrada también a efectos del puerto. Porque claro, a través de Tomás Alonso y a través de la calle Coruña están colocados en el centro del puerto, muy cerca de todos los astilleros, y después está cerca, pues por ejemplo, de Citroën, prácticamente metido al lado, porque se dan ustedes cuenta que Esturans, a través de la rotonda de Alfageme, conecta inmediatamente con la zona de Balaídos. Y por tanto, muy bien situado esta zona para parque de bomberos. Son razones técnicas. De Hermes Televisión, quería preguntarle, el gobierno va a dar una recomendación, según parece, de que las playas tengan un lugar de entrada y un lugar de salida, en un comité que se va a... ¿Usted está de acuerdo con esa opción? Yo escucharé lo que el gobierno diga. ¿Pero está de acuerdo? No sé de qué me está hablando. Yo opino cuando conozca lo que el gobierno decida. No trabajo nunca sobre hipótesis. Y después quería preguntarle algunas declaraciones que hizo usted ayer en un medio de comunicación, donde decía que con Bildu, que el Partido Socialista a ningún sitio. Yo hablé por mí. Sí. Yo dije, yo con Bildu ni buenos días. Entonces, descarta que su partido... Pero también dije que no vale que cuando Bildu vote con el Partido Socialista sea muy malo y cuando vote con el Partido Popular sea muy bueno. Eso tampoco vale. Sí, me deja acabar la pregunta. Yo quería preguntarle directamente si usted entonces descarta un pacto en el País Vasco entre su partido, el Partido Socialista, Bildu y Podemos. Yo soy el alcalde de Vigo. Yo hablo como alcalde de Vigo. No hablo como Partido Socialista. Pero no querría ese pacto. Yo hablo como alcalde de Vigo. Yo no tengo ningún pacto con Bildu. Ya es imposible, ya. Pero me refiero a si usted lo querría, si usted lo desecharía. No, ya dije que yo con Bildu ni buenos días. Yo con Bildu ni buenos días. Gracias. ¿Algo más? Sí, dime. Dos cosas. Una, Alguien está hablando con el micro puesto. Venga. Le quería preguntar, para estos días, para el domingo concretamente, se prevén 30 grados de temperatura. No sé si van a preparar algún tipo de dispositivo especial en las playas para vigilar que efectivamente, seguramente mucha gente vaya a las playas para vigilar que se cumplan las normas del confinamiento. Y también le quería preguntar en relación al nuevo parque de bomberos, si la construcción de ese nuevo parque o la adaptación de la nave contemplan además algún tipo de adaptación en las vías colindantes, porque por lo que he estado viendo mientras usted hablaba, parecen como vías algo estrechas y un poco casi rurales en algún punto para la conexión, y para la entrada y salida de camiones a lo mejor necesitan realizar alguna adaptación de las vías. No sé si lo han contemplado. Gracias. Bueno, con respecto a lo segundo, usted sabe que en el plan se diseñan algunos más amplitud en algunos viales, ¿no? Pero yo lo remito a la opinión de los bomberos, ¿no? Es que la posibilidad de bajar desde Esturans hasta Beiramar, y por tanto estar donde iba a estar antes en el puerto, son 150 metros. Y por tanto es inmediato, estar en la misma condición que el anterior es inmediato. Pero además, la unión con la parte superior, que es dirección única en este momento, no tiene ninguna dificultad. Me refiero a la rotonda de Alfageme. Se da cuenta que Esturans es dirección única subiendo y por tanto se sube sin ninguna dificultad en este momento. Con respecto a playas, nosotros vamos a presentar mañana a las 12:30 el dispositivo de separación y mantenimiento de distancia social para utilizar las playas de Samil y la playa del Bao. Por tanto, vamos a hacer una pequeña demostración que tendremos funcionando como es natural cuando llegue la temporada de playas, ¿verdad? En este momento nadie prevé que de repente las playas de Vigo se abarroten, nadie lo prevé. Ni siquiera tenemos socorrismo planteado antes del 15 de junio. Nosotros tenemos una temporada de playas en la que habrá atención. Como es natural, ante cualquier eventualidad de incumplimiento, la policía local estará allí. Y la Policía Nacional, supongo, que bajo las órdenes del inspector jefe, pues estarán también atentos a esa zona. Y yo quiero hacer una recomendación, que es muy importante. Ayer yo veía en un programa estatal de televisión, veía playas en otros sitios con un nivel de abarrotamiento muy importante, ¿verdad? Y veía las playas de Vigo magníficas, estaban en ese aspecto precioso de playas con poquita afluencia.
Yo creo que es muy importante mantener la distancia social. El que no entienda que hay que mantenerla no es consciente de que el virus está aquí. Y la enfermedad es mala, ¿eh? Mata y hace mucho daño. Mata y hace mucho daño. Es decir, solamente el padecerla es muy malo. Las personas que lo padecieron sintomáticamente sufrieron mucho. Y desafortunadamente un número muy elevado murió. Y por tanto no estamos en juegos. Estamos en situación de riesgo real. Por eso le quiero decir a la ciudad que pasear, etc. Y le quiero decir algo más, porque voy a empezar a hacer alguna recomendación. Y empiezo a hacer la recomendación de que, por ejemplo, en el paseo de Samil, circulemos en el paseo por la derecha. En la calle Príncipe, circulemos por la calle Príncipe por nuestra derecha. En la dirección que vayamos, en la mitad a la derecha. En el paseo Samil, en la dirección que vayamos, en la mitad a la derecha. En las aceras anchas, en la mitad de la derecha. En las aceras estrechas, si es posible, usar solo la acera de la derecha en la dirección en la que vayamos, dejando a la derecha los edificios. No es posible, no. Pero bueno, si es posible, cruzamos la carretera por el paso de peatones o por el semáforo y nos vamos a la derecha. Vamos a empezar a caminar por la derecha. Y esto era una costumbre que cuando yo era joven en el paseo de Príncipe se utilizaba. Si le preguntáis a vuestros padres y vuestras madres, cuando paseábamos por Príncipe, lo hacíamos dejando los edificios a la derecha, por la mitad de la derecha. Y volvían por la mitad de enfrente y nos saludábamos porque nos cruzábamos sin chocar. Pues este sistema, que era el sistema del paseo tradicional del siglo XX, no sé si del siglo XIX, ahí yo ya no estuve, pero en el del XX sí que estuve, vamos a utilizarlo. Y por tanto en Samil, en el paseo, parte derecha del paseo. Y en la playa, solo se puede pasear. Recordarlo, ¿eh? Solo se puede pasear. Y por tanto la policía puede multar. Y yo no quiero que multen a nadie, pero pueden multar. La playa en este momento es para pasear. Pero mañana a las 11:30 voy a mostrar el dispositivo, os convocaremos. 12:30. Y veréis que es imaginativo y muy bueno. Alcalde, una pregunta, señora Cervida. A ver si me puede dar un poco de ministerial de las franjas horarias. Ya se establece que aquellas entidades de menos de 10.000 habitantes no se aplican las franjas horarias, pero sin embargo se habla también de que deben cumplir el requisito de tener menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, entiendo que en Vigo ninguna parroquia cumpliría esta liberación de las franjas horarias. Bueno, quien interpreta esto es la Xunta. Por tanto, la pregunta se la tienes que hacer a la Xunta, pero te vamos a contestar por escrito para aclaración rigurosa. ¿Algo más? ¿Quién quiere entrar? David Lorenzo, digo, David Lorenzo parece que quiere entrar y no lo conseguimos. David. Hago yo la pregunta desde aquí. Sí, si la tienes ahí. Nos hace la pregunta de David Mónica. Quería preguntarle si se ha registrado alguna intervención de policía local por el uso de mascarillas en la ciudad. Nos pregunta si hubo intervención y denuncias de la policía local por el uso de mascarillas en la ciudad. Nosotros por ahora estamos recomendando a la gente. Hasta ahora la utilización de las mascarillas en Vigo está bastante generalizada. Varía un poquito dependiendo de las horas. Por ejemplo, por la mañana el nivel de utilización de mascarillas es muy alto. En la franja de mayores el nivel de mascarillas es muy alto. Y la policía por ahora lo que está haciendo es recomendando la utilización. En este momento un número de voluntarios en Vigo, aquí en el ayuntamiento, están sobrando mascarillas que nosotros desde el ayuntamiento vamos a poner a disposición de la gente que por pocos recursos, por no tener recursos o por no poder salir de casa, no dispone, pero el nivel de utilización en Vigo está siendo francamente bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo van a comprar esas otras 200.000 mascarillas que quedaban pendientes? Están a punto de llegar, no, quedan 80.000.
en bloques de 20.000, y ahora nos va a llegar dentro de poco un bloque de 20.000. El abastecimiento de las mascarillas es ralentizado, pero nos está llegando ya el segundo envío. ¿Se ha recibido ya 220.000 y quedan 80.000? No. Alguien tiene puesto ahí y no os vimos bien. Silencio. Vale. No, nosotros compramos 100.000. ¿De acuerdo? Y estamos negociando 200.000 más. Pero la compra fue de 100.000, de las cuales recibimos ya 20.000. Dentro de muy poquito vamos a recibir otras 20.000 y a partir de ahí, como estaba acordado, cada semana recibiremos 20.000 más. Si por el camino la compra de las otras 200.000 llega a buen puerto, la haremos. A pesar de que ahora ya hay mascarillas en los supermercados y en tantos sitios, ¿no? Mascarillas higiénicas, ¿no? Estas son las que nosotros repartimos, son quirúrgicas, que son mascarillas homologadas y contrastadas. Pero efectivamente, si llega a buen término y el proveedor nos dice que es capaz de hacerse con esas 200.000, las compraremos y las repartiremos. Muchas gracias.